Estamos muy agradecidos con Dios de que podamos estar aquí. Él es quien obra el querer y el hacer en nosotros, gracias a su buena voluntad. De manera que es Él quien nos da el hambre y la sed de conocerle, de conocer su obra, de conocer su corazón, sus propósitos. Y recordemos que en eso consiste nuestra gloria. Nuestra gloria consiste en conocerlo experimentalmente, experiencialmente, y en entenderlo, de manera que la palabra nos ayuda a ambas cosas, en cierta forma, a conocerlo y a entenderlo, de manera que damos gracias a Dios por ello. Y les invito a orar, como lo hacemos siempre. Sin la presencia del Espíritu Santo, este tiempo podría ser una pérdida. Padre bueno, gracias, gracias por tu presencia, gracias por esa paternidad maravillosa. Gracias, gracias porque aún antes de que te pidamos cualquier cosa, sabes que necesitamos. Y nos confiamos, nos ponemos bajo la sombra de esa paternidad maravillosa tuya, Señor. Gracias por tu palabra, la cual tú siembras en nuestros corazones hoy. Nos disponemos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo alumbre tu palabra y alumbre nuestros ojos del hombre interior para que podamos ver y podamos entender, que podamos oír lo que el Espíritu nos está diciendo, Señor. Más allá de los versículos, ¿qué es lo que tu Espíritu está diciendo detrás de ellos? ¿Cuáles son los principios que tú tienes para ellos? Y te damos gracias por ello. Te bendecimos, Señor, y sabemos que tú nos concedes lo que estamos pidiéndote, lo estamos recibiendo, todo aquello que deseamos en oración, creyendo que lo estamos recibiendo, es nuestro y vendrá traído por el Espíritu Santo a hacerse una realidad. Que tu presencia, Santo Espíritu, y tu obra se haga una realidad en todos y cada uno de los que estamos oyendo en este día, para tu gloria y para suplir nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén. Y amén, Señor de gloria. Queremos comenzar estas 42 jornadas del pueblo de Israel por el desierto desde Egipto hasta la tierra de promesa. Dios pidió a Moisés que las escribiera para las personas, tú y yo, que somos las personas que estamos conformando la iglesia en los últimos días, en los últimos tiempos. Y Dios ordenó que escribiera porque aquí enseña muchas cosas al pueblo de Israel y Él quiso también que fueran enseñadas. Él dijo que eran ejemplo para nosotros. La palabra ejemplo es la misma palabra subrayar. El ejemplo es como resaltar algo que trae un escrito. Cuando tú subrayas una frase, una palabra, está resaltándola del resto del escrito. Y Dios indicó que estas jornadas de Israel eran escritas para ejemplo nuestro, o sea, es algo que Dios quiere resaltar ante nuestros ojos, de modo que vamos a ponerle toda nuestra atención a ello. Vamos entonces a comenzar. Dice allí nuestra escritura, el comienzo de esta historia. Los capítulos 1 al 12 de Éxodo nos describen cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto y cómo se preparó Dios para rescatarlos. En el verso 1 de Éxodo 12 leemos, y estos son los nombres. Y allí Dios nos da los nombres de las personas que entraron con Jacob a Egipto. Y es muy importante que ese encabezamiento es exactamente lo que significa Éxodo. Éxodo realmente no significa una salida de una situación apremiante. La salida de una situación apremiante es como cuando estamos encerrados entre dos ejércitos, dos enemigos al lado y lado, y Dios concede un callejón, una salida sobrenatural. Pero el éxodo realmente no quiere decir eso, simplemente una salida, estando en una situación apremiante de ese tipo. Éxodo significa precisamente, estos son los nombres. Así se titula el libro. En hebreo se llama Uel Shemot. Uel traduce estos son y Shemot los nombres. Este es su nombre original. Después se llamó Éxodo. Leamos los primeros 8 versículos. Verso 8 nos dice, o sea, Jacob entró con su familia a Egipto, estando José como el segundo hombre después de Faraón gobernando en el imperio de Egipto. Y recordemos que Faraón les da la tierra de Gosén y allí ellos están pastoreando, están viviendo totalmente bendecidos por Dios, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede en medio de esa abundancia, de esa prosperidad y de esa bendición?
al haber sido bienvenidos por el faraón que se encontraba gobernando, mientras estaba José en ese segundo lugar ayudando a ese faraón. ¿Cuál fue la historia en medio de esa prosperidad? Dice acá, verso 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Ahora, debemos preguntarnos, ¿por qué el nuevo faraón no conocía a José? Tenemos que conocer un poquito de la historia. Dice, un poco antes de la entrada de Jacob y su familia a Egipto, este país había sido invadido por los Ixos. Estos procedían de Canaán y de la tierra de Edom y de los amalecitas, y establecieron en Egipto dinastías de faraones Ixos llamados reyes pastores. De manera que uno de estos faraones era el que se encontraba reinando cuando él hace de José el segundo hombre en el imperio, después de que José le interpreta los terribles sueños que él tuvo por el Espíritu de Dios, como 7 años de una mega abundancia y 7 años de una gran hambruna, de tal manera que los años de abundancia no alcanzarían a suplir a los 7 años de escasez. Acuérdense de eso. Entonces este faraón, que era de esa estirpe Ixa, hace que José sea nombrado como el segundo hombre en Egipto después de él, ¿cierto? Entonces acá tenemos que esa es la situación cuando José es nombrado y entra en esa prosperidad y en esa bendición, la familia de Jacob. Sigamos leyendo a ver qué sucede. José y Jacob tuvieron un lugar privilegiado mientras los Ixos estuvieron al frente. Pero luego se levantaron nuevas dinastías de los egipcios nativos y aborígenes, que eran los camitas, descendientes de Cam, que expulsaron a la dinastía de Ixos. Las nuevas dinastías no fueron favorables a Israel. Por eso el nuevo rey determinó, o sea, estamos viendo que entró una estirpe diferente de faraones, ante los cuales Israel no tenía ningún favor, ni José. Entonces dice acá en el verso 9, este nuevo faraón de esa estirpe que era nativa, no eran los Ixos, sino los camitas, en el verso 9 comenta lo que le dijo a su pueblo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él, el pueblo de Israel, también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, sobre los israelitas, comisarios de tributos que los oprimieron con cargas. Así edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Entonces, vemos por qué hubo ese cambio tan dramático en el trato hacia los descendientes de Jacob, el pueblo de Israel, y cómo entran en una esclavitud totalmente diferente al buen trato que tuvieron durante la dinastía de los Ixos. Egipto puso a los hijos de Israel en situación de esclavitud, dura opresión y vida amarga en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaron con rigor. Muy bien, sigamos la historia. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Eso nos dice entonces el libro de Éxodo 1:12. Entonces Faraón ordenó a las parteras de las hebreas, se llamaban Fua, que quiere decir brillo, y Cifra, que significa hacer hermoso, que dieran muerte a los natos varones y dejaran vivir a las niñas. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo ordenado. Entonces Faraón ordenó que se echara al río Nilo a todo hijo que naciera. Este es todo el panorama que rodea a Moisés. Estamos viendo entonces, entran en gran bendición, luego son esclavizados por cambio de dinastía faraónica, bajo opresión entonces quieren extirpar todos los varones para que no se multiplique más. Las parteras no obedecen porque eran hebreas, y entonces ordena el faraón echar a todo niño varón que naciera al río Nilo. En estas circunstancias, en ese ambiente, nace Moisés. Recuerden que Moisés en hebreo significa sacado de las aguas, ¿no? Nombre que le puso la hija de Faraón, quien lo adoptó como hijo. Lo dio a la madre de Moisés para que lo criara y se lo devolviera una vez hubiera crecido. Lo pone en una canastilla calafateada sobre el río Nilo. Una de las hermanas de Moisés mayores está mirando. Cuando la hija de Faraón recibe la cesta y ve que es un niño, entonces la hermana de Moisés le dice, yo tengo una mujer hebrea que podría crearle el niño, pero la mujer hebrea era la mamá natural de carne y sangre de Moisés, ¿no? Que al final Moisés, en sus primeros años, se levantaba por su misma mamá y luego la madre lo entrega a la hija de Faraón. Moisés, ya crecido, como hijo de Faraón,
como un gran príncipe, es entrenado en la misma corte de Faraón en los aspectos de gobierno y también es entrenado en las estrategias militares que practicaban los egipcios a un lado del Sinaí en el desierto. Entonces aquí vemos a Moisés, 40 años siendo preparado en la misma corte de Faraón como un hombre de gobierno y un hombre de guerra. Y vamos a ver cómo a través de la guía que Moisés después da al pueblo de Israel a través del desierto, Dios usa ese conocimiento de todos esos campos en que se entrenaban en guerra los egipcios y los enemigos de los egipcios. O sea que Moisés era un gran conocedor del desierto en el cual se movió el pueblo de Israel. Interesante, o sea, Dios prepara a su gente, ¿no? Dios no va a poner a alguien a efectuar un oficio, una labor para él, a menos que haya recibido la preparación dada por Dios en muchos aspectos, para que luego de ese entrenamiento pudiera conducir a su pueblo. Ahí está Dios detrás de todo ese entrenamiento que él recibía aparentemente para el mundo. Dios sabía hacia dónde apuntaba un día más adelante. Después, cuando huye, al haber matado al egipcio, ¿se acuerdan que encuentra a un egipcio maltratando a un hebreo? Y entonces Moisés sencillamente lo mata. Él cree que nadie lo vio, pero al otro día un egipcio le dice, oye, es que me vas a matar igual que mataste al otro hombre. Y entonces Moisés se da cuenta que fue descubierto y sale huyendo al desierto, ¿cierto? Y Dios lo lleva a donde? A Madián, al otro lado de la misma península del Sinaí, donde se entrenaban los madianitas. Moisés fue entrenado por los egipcios a un lado del Sinaí, pero al huir a Madián, los madianitas viven en el otro costado, donde fue entrenado por los egipcios, de modo que él conoce los dos aspectos que había y los dos entrenamientos, para decirlo de alguna manera, en los dos costados del Sinaí. Esos madianitas procedían de Abraham, o sea, eran familiares y espiritualmente, indudablemente, eran de la fe de Abraham. Interesante, ¿no? Allí estuvo también otros 40 años junto a su suegro Jetro, Reuel, quien era sacerdote. O sea que Reuel era un sacerdote del Dios Altísimo, indudablemente, ¿no? Por eso Dios lo pone después a que le dé consejos a Moisés. Y allí Moisés debe aprender muchas cosas espirituales al lado de este hombre durante 40 años. De modo que Moisés heredó, además, la tradición madianita, o sea, esto se sumaba al entrenamiento. Recibe primero un entrenamiento puramente práctico de gobierno y de milicia, y luego entra a recibir un entrenamiento espiritual al lado de Jetro. Interesante, ¿no? Todo el proceso de Dios. Pastoreó por 40 años el ganado y las ovejas de su suegro, justamente en la región donde pastorearía las ovejas del Señor. Lo entrenó 40 años pastoreando otras ovejas. Estos primeros 12 capítulos muestran las cosas tremendas que Dios hizo con Moisés. El entrenamiento para el hombre que Dios iba a usar para sacarlos de la esclavitud de Egipto, a los que ya eran todo un pueblo multiplicado. Todo lo descrito hasta aquí es el aspecto natural de la historia, pero debemos también conocer la naturaleza y el lugar que tiene la civilización egipcia en la historia espiritual de la humanidad. ¿Qué era Egipto para Dios? Espiritualmente, ¿qué era Egipto? Entonces, encontramos aquí lo siguiente. Cuando Daniel, en el capítulo 7 del libro de Daniel, vio 4 bestias, él estaba en tiempos de Babilonia y miró 4 bestias desde la Babilonia para adelante. Entonces, a ver, vamos a intentar ahora saber qué es Egipto espiritualmente. Y para eso tenemos que revisar lo que vio Daniel en el libro de Daniel 7 y lo que vio Juan en Apocalipsis 17, para entender espiritualmente qué es Egipto. No estamos saltándonos de tema, sino entrando a otro aspecto del mismo tema. Vimos a Egipto de una manera práctica como entrenamiento para Moisés, vimos a Madián y a Jetro como entrenamiento espiritual para Moisés, y ahora estamos viendo qué era Egipto espiritualmente, el lugar de donde Dios quería sacar al pueblo de Israel por mano de Moisés. Creo que así queda clara la historia, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que vio Daniel en el capítulo 7? Y lo van a leer, y creo que les va a ayudar mucho algunos aspectos de cómo ve Daniel las cosas y cómo las ve Juan. La primera bestia que vio Daniel, él vio 4 bestias, era Nabucodonosor, vista como un león con alas de águila, correspondía a Babilonia. Acuérdense que Daniel, en el capítulo 4 de su libro, él muestra cuál fue el proceso que Dios usó con Nabucodonosor. Le quitó la mente de hombre, le puso mente de animal, y Nabucodonosor, que era soberbio, que no reconocía al Dios verdadero, Dios lo pone a comer hierba como un animal, le crecen las uñas, el pelo como un animal,
Y después de 7 años vuelve en sí, le da otra vez la mente de hombre, pero ahora Nabucodonosor reconoce al Dios Altísimo. La segunda bestia, la primera fue un león con alas de águila. La segunda era un oso, ¿cierto? Que se alzaba más de un costado que del otro, y este oso correspondía a la civilización de los medos persas. Eso es lo que está viendo Daniel. Observen, cronológicamente está parado en Babilonia, ¿ok? Parado en Babilonia, ve lo que es Babilonia a través del rey Nabucodonosor. Luego ve de Babilonia hacia adelante. Daniel está mirando desde la posición cronológica en Babilonia hacia adelante, hacia el futuro, que sería el imperio medo-persa, que era un oso. La tercera bestia que ve Daniel vista como un leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas, correspondía al imperio griego, el cual, a la muerte de Alejandro Magno, se lo dividieron en sus 4 generales, Seleuco, Ptolomeo, Antíoco y Casandro. De allí surgieron los famosos reyes del norte y del sur, los Seleucidas, los Antíocos y los Ptolomeos. Insisto, Daniel está parado cronológicamente en el tiempo de Babilonia. Dios le muestra lo que es Babilonia a través del rey Nabucodonosor. Luego le muestra el imperio de los medos persas hacia futuro. Luego, más hacia adelante en el futuro, le está mostrando el leopardo. Después vino el imperio romano caracterizado por la cuarta bestia, de la cual salieron 10 cuernos, y de entre ellos salió uno más, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, teníamos allí que había 10 cuernos, más uno son 11, arrancan 3, quedan 8 cuernos, ¿cierto? Esa bestia, con esos 8 cuernos finales, donde aparece un cuerno al final, muy característico, era el Imperio Romano. O sea que Dios le permitió a Daniel ver, parado desde Babilonia, qué pasaría a futuro. Y vio entonces los 4 imperios que venían hacia adelante desde Babilonia. Interesante, ¿no? Creo que ahora sí es como más fácil entender la historia. Dice acá, ese último cuerno es un cuerno blasfemo, el reino final blasfemo, que estamos a punto de ver en estos tiempos, siglo XXI. Será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Creo que es lo que estamos viendo, ¿no? Ya nosotros ya no necesitamos tener fe, ya nuestros ojos están viendo día a día las noticias de cada nación, las regiones entre las naciones, todo lo que se está blasfemando de Dios, quitando el nombre de Dios de todo lugar, deconstruyendo con ese lenguaje que usan las tinieblas hoy en día, todo, están deconstruyendo la palabra de Dios. O sea, Dios no nos hizo varón y hembra, sino cada cual decide qué es lo que quiere ser, si varón o hembra, ¿no? Sin importar lo que la naturaleza a través de Dios dio al ser humano, etcétera. Esa y muchas otras cosas, solo está para dar un ejemplo. Será diferente a todo el otro reino y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pero Dios le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Voz de esperanza para todos nosotros los que creemos en el Señor. Creemos en Él y en lo que Él dice que hará. Hasta aquí, estas profecías no nos han dicho nada acerca de la civilización egipcia. Nos hablaron de la civilización babilónica, nos hablaron de la civilización medo-persa, nos hablaron de la civilización griega y nos hablaron de la civilización romana. Pero estamos buscando es, ¿Egipto qué era? Necesitamos esto para ver qué es lo que Dios muestra a Juan y cómo Daniel y Juan sencillamente es el mismo Espíritu de Dios y hace que las cosas queden totalmente ligadas, cada una organizada y la una confirmando la otra. Vamos hacia allá. Hasta aquí estas profecías no nos han dicho nada acerca de la civilización egipcia, pero vamos a ver cómo son parte de la visión más completa que tuvo Juan y fue consignada en Apocalipsis. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo Juan en Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ahora vemos a Juan parado en el Imperio Romano. ¿Se acuerdan que fue el último que vio Daniel? Ahora Juan está parado en el Imperio Romano y Dios le va a permitir ver hacia atrás del Imperio Romano cronológicamente y le va a permitir ver lo último hacia adelante parado en el Imperio Romano. Cronológicamente, Juan está en el Imperio Romano. O sea que Daniel y Juan no están parados cronológicamente en el mismo sitio del tiempo. Cuando entendemos esto, nos es más fácil entender la profecía que vio el uno como lo que vio el otro. Amén. Espero que así sea.
Dice acá lo siguiente, ¿no? Cuando Juan dice rey, estamos leyendo acá lo que está en Apocalipsis 17:10. Cuando Juan dice rey, en realidad está diciendo reino, imperio. Juan dice que son 7 imperios y que 5 de ellos han caído. Cuando Juan está diciendo esto, se encuentra en el tiempo del Imperio Romano y desde aquí mira hacia atrás y ve a 5 grandes imperios anteriores a Roma. ¿Qué es lo que él ve? Parado en el Imperio Romano hacia el pasado, en orden. ¿Qué es lo más inmediato hacia lo más antiguo? Juan ve a Grecia, Juan ve a Persia, Juan ve a Babilonia, Juan ve a Asiria y el quinto que él ve, el más antiguo, es Egipto. Aquí aparece Egipto, que es lo que nos interesa. De modo que Egipto es la primera de las cabezas de la bestia que ha de tener la respectiva cabeza del dragón. ¿Qué quiere decir eso? En la Biblia, Dios llama bestia a cada civilización, a cada cultura. Entonces, cuando él habla de Egipto como una bestia, está hablando de la cultura egipcia, que era lo que ellos cultivaban en su mundo moral. Cuando él habla de Babilonia, él habla de la bestia de Babilonia como una bestia. Cuando él dice de la bestia de Babilonia, está hablando de la civilización que había en Babilonia, de la cultura babilónica. Moralmente, ¿qué cultivaba Babilonia? Esa es la bestia, es la civilización, es lo que llamamos el mundo. Entonces, cada civilización es una bestia, así lo describe Dios. Pero sobre cada bestia hay una cabeza del dragón. ¿Qué es la cabeza del dragón? Un principado de maldad, demoníaco. Y ese principado espiritual es el que, dijéramos, crea, elabora esa civilización, elabora esa cultura, mete esas costumbres dentro de la gente que está viviendo bajo esa civilización y bajo ese principado. Entonces, cabeza de dragón es el principado que está sobre la respectiva bestia y cada bestia es una civilización. Entonces queda claro que es una bestia, es una civilización y una cabeza de dragón es el principado demoníaco que está determinando y gobernando espiritualmente sobre esa civilización. Entonces hay bestia y hay cabeza del dragón, ¿ok? Y están relacionadas de esa manera. Muy bien. Cuando está hablando Juan, nos dice que cada cabeza del dragón es el gobernador espiritual demoníaco, ¿cierto? Y corresponde también cada bestia a cada civilización. Principados demoníacos están en los aires y su expresión es la misma civilización sobre la cual dominan, su expresión terrena, su expresión material. Muy bien. El uno es, cuando dice Juan que 5 han caído, ya vimos cuáles son las 5 que cayeron, donde la primera y más antigua de ellas fue la civilización egipcia, donde estaba cautivo el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, él vio 5 hacia atrás, luego dice, aquí donde estoy parado, que es la civilización romana, es la que yo llamo uno es, como imperio. Y el otro no ha venido, es decir, ese es el cuerno blasfemo, el gobierno del anticristo, que debe salir de Roma y durará breve tiempo. Sabemos que durará 7 años. El séptimo es lo que se llamaría el reino dividido, ese reino en el cual aparecen nuevamente los 10 cuernos, aparece un cuerno adicional, quedan 11, pero ante el cuerno adicional arranca a 3, quedan solo 8, ¿cierto? Y que ese último cuerno queda como octavo. A ese reino, constituido por esos reyes, personas dicen cuáles son esos cuernos que usted está viendo. La civilización china quiere apoderarse del mundo. La civilización rusa quiere apoderarse del mundo. La civilización europea quiere apoderarse del mundo. La civilización árabe quiere apoderarse del mundo. La religión a través del Vaticano quiere apoderarse del mundo. Ahí tienes cuernos. Simplemente revíselos y va a ver que hay 10 grandes poderes que quieren tomarse del mundo. Y va a aparecer uno que dice, a ver, yo les voy a poner orden a todo esto porque ustedes están divididos. Lo que ustedes ven hoy en día es un reino donde hay grandes poderes, pero están divididos. El 11º cuerno que dice, ok, yo lo voy a poner en armonía a ustedes, ¿cierto? Arranca a 3, de modo que al final solo quedan 8, pero todos los que quedan junto con él, lo que hacen es entregarle el gobierno de la humanidad entera a ese último cuerno que es el anticristo. Entonces creo que queda un poco más sencillo de entender. A veces esa palabra profética nos parece un poco difícil de entender, pero creo que hoy sea un poco más clara. Anhelo que hoy esté trayendo luz. El séptimo es lo que se llamaría el reino dividido que aparece en el sueño de la gran estatua de Nabucodonosor con 10 dedos. Dice, es el imperio romano que llega a formar los 10 cuernos de la bestia o los 10 dedos de la estatua, por lo cual se llama el reino dividido y corresponde a la situación actual. De entre esos cuernos sale el anticristo. Apocalipsis 17:13 dice que estos 10 reyes tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, al anticristo.
Estamos a puertas de esto y es lo que estamos viendo. De tal manera que con este esquema que hemos visto sencillo, encontramos que Dios está sacando a Israel de una primera gran civilización que dominó, que era la civilización egipcia. Sobre esa civilización había una cabeza del dragón, un gran principado demoníaco. Esas tinieblas que gobernaban espiritualmente a Egipto son las tinieblas que Dios venció a través de la fe del pueblo de Israel en el Cordero de Pascua. Porque uno dice, pero ¿qué tiene que ver todo este enredo con la salida del pueblo de Israel de Egipto? O sea, ¿en qué momento se da? ¿Por qué se da? ¿Por qué tiene que haber una cosa espiritual cuando la cuestión era como física? Simplemente están en esclavitud, simplemente sacarlos, que hubiera un poder que los sacara y no más. No. Sobre esa civilización, que es una primera gran bestia que hubo sobre la tierra, había principado un gobernador de tinieblas absolutamente poderoso en el mundo oscuro. Y cuando el pueblo cree en el sacrificio del Cordero de Pascua, creen que colocando la sangre de ese Cordero en los postes y en el dintel de las puertas, por fuera de sus casas, que Dios vería la sangre y pasaría por encima de ellos, no dando muerte al primogénito de ellos, pero casa donde no estuviera la sangre, o sea, no habían creído en el pacto, no habían creído en la salvación, en la redención de Dios, donde no hubiera la sangre, el ángel de la muerte entraba y dio muerte al primogénito, de hombres, bestias, desde el más rico al más pobre. Dios desata todo su poder redentor allí donde hay la fe en el Cordero Pascual. Ahora, ese Cordero de Pascua que está descrito en Éxodo 12 no es más que un antitipo de Cristo, el Cordero de Dios, que vendría como último gran y perfecto sacrificio para que no hubiera más sacrificios. Y a través de la obra de Él, todo el poder redentor de Dios queda desatado y obrando en nuestra vida. Eso fue lo que Él hizo en Egipto. Egipto es un antitipo de nuestra liberación. No importa en qué civilización estés. Hoy en día estamos en la civilización romana de un reino dividido. Aquí estamos tú y yo. Y toda persona que crea en el Cordero de Dios, en su sangre y en lo que su muerte obra, liberándonos de nosotros mismos, somos liberados, somos sacados, somos rescatados de esa civilización. Y Dios ha rescatado gente en las diferentes civilizaciones. Pero Él muestra cómo es que lo hizo. Él lo hizo demostrando su poder sobre toda tiniebla cuando hay fe en el Cordero de Pascua. O sea, el poder espiritual para vencer al principado que había sobre Egipto. El poder espiritual se desata cuando la gente cree en el Cordero de Dios, en el Cordero de Pascua. Entonces esto empieza a tener un sentido espiritual, no solo un sentido histórico, un sentido natural. Tiene todo el sentido. Entonces empezamos a ver cuán grandiosa es la obra y el amor de Dios al haber mandado a Jesucristo para que hiciera la obra a través de su muerte, a través de su sepultura, a través de su resurrección y a través de su glorificación. En eso consiste, y ahí está el poder de Dios para que seamos rescatados de la civilización cualquiera en que vivamos. El antitipo fue la civilización egipcia. Creo que esto nos da como una apertura entendible y maravillosa de cómo es que Dios tiene que obrar y dónde estábamos y qué era lo que tenía que obrar y sobre quién tenía que obrar y cómo fue que Él mostró el aspecto espiritual a través de lo que pudo ver Daniel y de lo que pudo ver Juan. Y entonces creo que nos queda un poco más clara la situación en la cual vivimos. Padre nuestro, damos gracias y agradecemos el que tú estés alumbrándonos, dándonos entendimiento, el que podamos ver en Israel un antitipo de lo que sería la liberación nuestra, de cómo obras tú sobre una civilización, sobre una bestia, y cómo a través de la historia de la humanidad ha habido varias bestias, varias civilizaciones, y que solo cuando se derrota por ti, Señor amado, el principado espiritual, entonces tú puedes quebrantar la civilización en la cual estemos esclavizados y liberarnos. Te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Te bendecimos por habernos liberado, por habernos rescatado. Gracias por el poder que tiene el Cordero de Dios sobre cualquier civilización, conforme lo mostraste en la civilización de Egipto. Señor, gracias. Te bendecimos. Solo gratitud, solo alabanza, solo gloria para ti, Señor. Bendito seas. Qué amor tan grande el tuyo. Lo recibimos, lo aceptamos, oh Dios. Y sabemos que en ese Cordero tuyo, en el Señor Jesucristo, está tu vida
y que al recibir al Cordero recibimos la vida tuya, la vida de resurrección, la vida de poder. Santo Espíritu de Dios, derrama tu poder en nuestro hombre interior, oh Dios. Te lo pedimos para que haya vida sobreabundante en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre.